Le vamos a pedir al compañero Iván que nos explique, que nos detalle cuáles son las claves para entender este macabro hallazgo. Porque hay algunas preguntas que quedan, Iván, que tiene que ver la mochila en esta historia, las cámaras de circuito de seguridad, cómo llega a esa zona del cerro con lo empinado, lo accidentado que era básicamente subir hasta ahí. La mataron antes, la hicieron subir lentamente para matarla ahí. Era una sola persona la que participó. Hay una tercera persona involucrada en toda esta historia. Son algunas de las preguntas que quedan y cuáles serían esas hipótesis principalmente para los investigadores. Los investigadores revelaron paso a paso cuáles fueron las claves que llevaron a que el día de ayer, en horas de la tarde, se encuentren con estos restos óseos en la cima del Cerro Cristo Rey. Y podemos iniciar con unas placas que preparamos porque el primer elemento con el que contaron los investigadores es la ubicación de los teléfonos celulares, tanto de la víctima María Ramona como del supuesto victimario, el suboficial Víctor Cantero. Las ubicaciones de los celulares fueron captadas por dos antenas que cerraron el perímetro por el cual estos se movilizaron el día 1 de julio, el día en que se produce la desaparición y se tenía esa última fotografía en una chipería allí en la ciudad de Pacaraí. Cuando esto, todavía el radio de búsqueda era bastante grande, pero ya los trabajos se centraban en esta zona que delimitamos en esta placa. Con la fotografía de María Ramona y Víctor en una chipería de Pacaraí, los investigadores buscaron cámaras de seguridad. Se encontraron con que la pareja abordó un taxi y allí pasamos a la segunda placa porque se supo con el seguimiento y también con el testimonio de este taxista que la pareja fue hasta la base del Cerro Cristo Rey, en donde fueron vistos entre las 13 y las 13:30 aproximadamente. Este dato es muy importante, Santi, audiencia, sí, porque María Ramona y Víctor viajaron solos en el taxi y fueron vistos solos en la base del Cerro Cristo Rey. Ese es el testimonio del taxista que viaja solo, este hombre Víctor, con María Ramona. Efectivamente, ese es el testimonio que da este taxista cuya identidad está resguardada por una cuestión de investigación, pero es un testimonio clave y además, gracias a la revisión de cámaras y otros testimonios, se confirma efectivamente que la pareja estuvieron allí en la base del Cerro Cristo Rey solos. Se descarta por completo la participación de una tercera persona. Reiteramos, 13:30 aproximadamente del día 1 de julio. Se cree que bajo engaños, Víctor Cantero pide a María Ramona subir a este cerro y además deducen que esta subida, por las características de este cerro bastante empinado, habría demorado alrededor de 3 horas, también atendiendo que ella estaba embarazada de 7 meses, también sufría una discapacidad. Ya en horas de la noche, Víctor es visto nuevamente, pero ya solo, cerca de las 19 horas en la zona de Cacupé, ramal Piribebuy. Se cree entonces que él habría cometido el asesinato sin la ayuda de nadie más en la cima del cerro. El suboficial de policía también intentó armar una coartada porque probablemente él deja adrede la mochila en la cima del cerro, la mochila que es encontrada el día de ayer, y ahora le vamos a explicar la importancia de esta mochila porque tomando una declaración a Víctor, él decía, le preguntan, ¿qué hacías el 1 de julio en el Cerro Cristo Rey? ¿A qué fuiste? Y él responde a los investigadores que supuestamente fue a buscar piedras en ese cerro. Entonces le dicen los investigadores, ¿cómo podés comprobar esta versión que nos estás dando? Y él nos dice, yo dejé una mochila en ese cerro. Yo les puedo llevar y les puedo mostrar en dónde está
esa mochila. Sí. Y allí todo va cerrando para los investigadores. Ya tenían el perímetro de búsqueda, tenían el testimonio del taxista, sabían que hasta ahí había ido Víctor con María Ramona, suben entonces con él al cerro, él les muestra efectivamente la zona en donde supuestamente deja la mochila y en medio de esta búsqueda es que se encuentran estos restos óseos y después encuentran la mochila en la que también descubrieron estaba el protector o la capucha del teléfono celular de María Ramona que se cree el autor hizo desaparecer después de cometer el crimen. En contrapartida, el relato de Víctor, quien para el Ministerio Público es el principal y único sospechoso hasta este momento, supuestamente él va a acompañar a esta tercera persona, que es la que sube con María Ramona, y que supuestamente luego le comenta a Víctor que María Ramona tuvo una caída y que producto de esa caída habría perdido la vida. Ese habría sido ese primer testimonio que fue perdiendo fuerza, buscando otros elementos, otros testimonios como el del taxista, por ejemplo. Se descarta la participación de una tercera persona y esta sería la hipótesis que va cobrando más fuerza en este momento para los investigadores que están al frente de este caso. Estamos hablando de los fiscales Gedeón Escobar, Carlos Maldonado y también el apoyo del Departamento Antisecuestros, de la Policía, también investigación de homicidios. Y recordar que esta dupla de fiscales ya tuvo otros casos complejos, por ejemplo, el caso del kazajo, que había sido también descuartizado en un motel en la zona de Emboscada y encontrado luego en la zona de San Antonio. Esta vez se encuentran con otro complejo caso que ahora está tendiendo a ser revelado cómo ha ocurrido, aunque ahora se suma la participación de otra agente fiscal porque estamos hablando de un supuesto hecho punible de feminicidio. Pero para los investigadores el crimen se cometió en la cima del cerro, no existió la participación de una tercera persona y resta encontrar el cráneo de la víctima. Mañana se realizará un gran rastrillaje que incluirá la participación de más de 50 efectivos, porque con el hallazgo del cráneo se podrá llegar a la identificación más rápidamente y ojalá también a la posible causa de muerte, porque de eso todavía no se puede hablar con precisión. Ya escuchábamos previamente a los expertos. Nosotros hablábamos hoy con el jefe de gabinete del Departamento de Investigación de Homicidios, el subcomisario David Delgado. Nos daba más detalles. Podemos escucharlo a continuación. Dale. Era un punto donde se le vio a esta pareja en la chipería, en el cruce de San Bernardino. A partir de ahí se hace un seguimiento con cámaras, también con testigos, indagaciones, y eso nos lleva en unos días hasta la ciudad de Cacupe, la parte céntrica de Cacupe, donde lo ubicamos a esta pareja prácticamente solos, sin otra persona, y luego de ese punto hay unas pausas y lo volvemos a encontrar prácticamente a unos kilómetros en una parada de taxi. Esta parada de taxi nos lleva hasta la base del Cerro Cristo Rey, que es donde ayer encontramos restos cadavéricos. Estuvieron en la base del cerro. A partir de ahí tenemos unas cuantas horas que se nos pierden y ya recién entrada la noche le encontramos a Víctor ya con destino a su vivienda en la ciudad de Piribebuy. Ya solo claramente habría cometido el hecho. Bueno, ya solo. Y presumimos que ese lapso de prácticamente 4 a 5 horas que se nos pierde es donde se habría consumado el hecho en caso de que él hubiera tenido participación. Esta imagen que ustedes van a ver en este momento nos permite comparar la mochila que llevaba en el registro fotográfico que se tiene de María Ramona y de Víctor, el principal sospechoso, el lado izquierdo de su pantalla, y del lado derecho la mochila que fue encontrada. Ayer, recordarán, hacíamos el contacto en vivo con el compañero Mateo Ladino desde el cerro y ya posterior a ese contacto, cerca del cierre de nuestro servicio informativo, encontraban la mochila. Comparando, viendo una fotografía y otra, se trataría de exactamente la misma mochila que llevaba Víctor puesta y la que fue encontrada posteriormente.